Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana Buenas Noches, que hoy, como anunciábamos al inicio del programa, recibimos a un invitado muy jovencito que tiene muchas inquietudes, curiosidad y quiere hacer cambios importantes, sobre todo para estos jóvenes que están en la época de las tecnologías de información y comunicación, del teletrabajo y de proyectos sumamente interesantes que ha decidido llevar hacia el Congreso de la República y que hoy comparte con nosotros eso. Y lo que yo le decía fuera de cámara, un peso muy fuerte que significa su apellido. Aunque el de él cambia relativamente, no sé si es publicidad, pero con nosotros el diputado Orlando Jorge Villegas, que está con nosotros aquí. Hola, buenas noches. Loreni. Mira, te estoy dando un saludo casi no COVID, pero buenas noches, Buenas Orlando. noches. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Yo creo que la última vez que te entrevisté fue virtual, Sí, si no me correcto. equivoco. Fue un Correcto. matutino virtual y yo creo que no había tenido la oportunidad de hablar contigo, sobre todo porque todo esto ha transcurrido. Tú fuiste electo en medio ya de la misma pandemia, empezando la pandemia prácticamente con las elecciones, entre otras cosas. ¿Cómo te ha ido en estos casi 2 años como legislador? Bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy interesante. Uno llegó con muchas expectativas y la realidad te choca dentro del Congreso Nacional. Sí, porque la verdad que cuando yo digo que la gente dice, los diputados no trabajan, y yo analizo toda la lucha que uno pasa para lograr pasar un proyecto de ley, los trabajos en comisiones, las sesiones, el trabajo fuera del Congreso, entonces uno se da cuenta realmente que primero se trabaja mucho, en segundo lugar, uno tiene obviamente una serie de proyectos, de ideas, de iniciativas, que materializarlas no es tan fácil como quizá uno pensaba antes de llegar a la posición. Y en tercer lugar, Loreni, la Cámara es, para mí ha sido una escuela Sí. de aprendizaje político, sí, y de aprendizaje del país, porque realmente es una representación de la República Dominicana. Lo que allí hay en la Cámara de Diputados es una verdadera representación del país. Entonces, por ejemplo, conocer diputados de la frontera, por ejemplo, de Independencia, de Dajabón, Montecristi, provincias que quizás algunas ni he visitado, otras he ido, pero no tengo quizás esa cercanía, pues me ha ayudado a entender mejor cómo funcionan esas zonas en el país. Y yo creo que la verdad nosotros también, en que lo hablábamos fuera del aire, en el diputado Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara, hemos tenido también un profesor, un guía, que con esa veteranía que él tiene, pues nos ha guiado a los jóvenes. Tigre, Pacheco. Es un veterano. Pacheco, la verdad que no solamente ha demostrado un liderazgo en la Cámara para lograr que las cosas sucedan, pero a nosotros los jóvenes también nos ha dado muchas oportunidades, sobre todo nos ha guiado en este primer año y medio que llevamos. Tú sabes que fuiste el más votado de tu circunscripción en el Distrito Nacional por tu partido. Correcto. Y me imagino que eso también te lleva a un sitial diferente a la perspectiva de los demás miembros de la Cámara, de tus colegas homólogos en el Congreso. Pero yo creo que no todo es tan fácil, porque lo mismo que puede ser fácil para ti se puede volver lo contrario, lo más difícil. Tal vez, y como te decía en la introducción, por ser el hijo de otra figura que también es ministro, porque tu mamá es cónsules, embajadora en Brasil, si no me equivoco. Correcto. Entonces, son una familia de políticos, pero eso en el gobierno, para la población muchas veces dice, no, ese tiene todos sus problemas resueltos, ese todo lo que pida por esa boca se le va a dar. ¿Qué tan cierto es eso? Eso no es para nada cierto. Y más mira, yo siempre digo, el mayor reto que yo tuve en mi campaña fue dentro de mi partido. Sí, su propia gente, Donde tu yo propio tuve que dar entorno. más codazo fue dentro de mi partido. Ahí no vale apellido, ahí no vale relaciones, ahí yo tuve que navegar, dar codazos, sacar cabeza, sumar y alguien diría, no, pero ese es hijo de Jorge Mera, él va a ganar fácil, él lo va a apoyar todo el mundo. No, eso no es así, señores, eso no es así. Nieto de un El expresidente. nieto de Salvador. Ajá. La gente lo dice y lo comenta, pero a la hora de la verdad eso no es así. Claro, uno no va a negar que orgullosamente yo llevo mis apellidos. Yo siempre he dicho que quiero combinar lo mejor de mi abuelo, lo mejor de mi papá y naturalmente lo que son mis ideas, mis propuestas y mi forma de hacer política. Pero a veces es verdad que te abren muchas puertas, pero también tú heredas adversarios. Yo he heredado adversarios de la época de mi abuelo. Sí, claro que Básicamente. sí, porque ven en ti lo que no lograron ellos, tal vez. Correcto. Pero esa es la naturaleza de la política. Pero sí, definitivamente, Loreni, no es cierto que por tú tener un apellido o por tu padre o tu abuelo haber sido un político de renombre, etcétera, tú tienes todas las puertas abiertas. Y en mi caso particular,
que incluso yo estudié una carrera que no fue la carrera de mi casa. Yo no estudié Derecho. O sea, yo estoy dando codazos desde que entré a los medios de comunicación, hace 11 aaños, que no era la carrera de mi tradición. Yo no heredé un canal de televisión, no heredé una emisora. Yo comencé en los archivos del Canal 11 en el año 2010. Entonces, yo he sido una persona que la disciplina, la constancia y la perseverancia han sido factores de éxito en mi carrera profesional y política. Y en eso, obviamente, vuelvo y te repito, se abren puertas, pero no lo es todo, ni en la sociedad, ni en la profesión, ni tampoco en la política. Pero yo me imagino que también eso, que puede ser para muchos tu puerta a conseguir todo lo que quieras, es para ti también el gran peso de la responsabilidad de cargar eso. Porque entonces si quedas mal, si pasa algo, es el nombre y el apellido de tu familia el que está en juego. Y en el caso de mi familia particularmente, mira, mi familia sufrió bastante una época, la política, porque cuando mi abuelo sale del gobierno, que inicia una persecución política en su contra, que ya está comprobado hoy día que fue una persecución política. No lo dice Orlando porque es su nieto, ya eso está comprobado. Y muchas de las personas que participaron de esa persecución te lo admiten hoy día en una entrevista, en un espacio, porque el mismo Balaguer en su momento llamó a mi papá y a mi tía Dilia para pedirle excusa por lo que había pasado. Pero esos años de esa persecución no fueron fáciles en mi familia. O sea, hice en el exilio, yo nací en esos años. O sea, cuando yo nací, mi primer año de vida yo no pude salir de mi casa por tema de seguridad. Y yo nací un 2 de febrero de 1991 y el 20 de febrero a mi abuelo le estaban cantando 20 años de prisión. Entonces, mi familia sufrió mucho la política. Entonces, cuando tú vienes primero con una responsabilidad de una familia que le ha aportado al país, pero que también ha sufrido la desgracia de la política, es mucho mayor el peso del compromiso, de la responsabilidad y sobre todo de demostrarle a esta sociedad que uno viene de una familia honrada y que uno busca mantener ese legado y sobre todo reivindicarlo. Yo te diría principalmente en el caso de mi abuelo, que fue víctima de esa persecución y que bueno, él se retiró de la vida pública básicamente después de eso, mantenía su oficina de abogado, pero es parte de mi misión ahora mismo, es reivindicar su figura, su legado jurídico, su legado intelectual y político, porque la verdad que muchos de los aportes que él hizo, la historia no le ha dado el lugar que se lo merece, ni tampoco la sociedad lo conoce, sobre todo mi generación. Y yo quiero que se sepa y que se entienda que ¿Qué nosotros, pasó con Orlando? y que nosotros somos una familia honrada y una familia orgullosa de nuestros valores, nuestros principios, nuestros familiares y de los aportes que en su momento mi abuelo hizo al país y que mi padre ha hecho también en su carrera política. Al principio de tu juventud, ¿tú no estabas pensando entrar a la política? Bueno, yo he tenido una relación de amor y odio con la política. Con la política, y por eso me gustaría saber cómo fue que, sabiendo que tienes una familia de políticos, la historia que te vincula a la política, empiezas por un lado, pero terminas haciendo política. Yo me imaginaba que iba a pasar, que yo iba a terminar haciendo política, pero la verdad es que ver todas esas, o sea, la política tiene su lado feo. O los políticos, vamos a ver, la política. Correcto. O los políticos. Sí, los políticos, el quehacer. Porque la ciencia política es algo hermoso. La ciencia sí. Ahora, el quehacer, la realpolitik, tiene sus... Entonces, yo no concebía, por ejemplo, a los 17 años, 16, 17 años, que personas que en su momento vivía alrededor de mi papá, de repente lo estaban traicionando. Yo decía, ¿pero qué es esto? Pues un hombre que tiene... yo tengo 16 años, tiene 15 años metido en mi casa. Y de repente entonces tú dices, pero que fulano se volteó, o se viró, o traicionó. Esas cosas que a mí no me entraban en la cabeza. Yo dije, ¿tú sabes qué? ¿Y cuál es la necesidad de estar, o sea, perdiendo tiempo para que después alguien te traicione, alguien se te voltee, alguien... Yo no concebía eso. ¿Qué me volvió a conectar con la política poco a poco? Bueno, dos cosas. Mi papá aspiró a senador en Santiago en el año 2010. Y yo, como él básicamente se mudó para allá, pues yo me involucré bastante en esa campaña, en el ámbito que era lo que yo estaba estudiando, que era comunicación, pero vi como que otra dinámica y me gustó lo que vi. Y en segundo lugar, le debo mucho a los medios de comunicación, porque al haber hecho periodismo, me adentró a realidades del país que yo no conocía. ¿Y eso te despertó la vena política? Entonces me la volvió y me la despertó poco a poco, pero entonces, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, hoy soy diputado, pero yo cubrí al Congreso Nacional siendo reportero. O sea, que te tocó de las dos partes, ser el reportero y ahora en una curul. Exactamente. Entonces, los medios, el de hacer opinión, a mí siempre me gustó hacer opinión, escribir artículos, ir a espacios como analista, etcétera.
ya llegó un momento que yo dije, bueno, ya yo he opinado, he criticado constructivamente. Entiendo que hice un aporte de los medios de comunicación, ya la vena política estaba, ya tú sabes, en su máxima expresión, y yo realmente siempre estuve vinculado al partido, siempre, eso no lo niego, y al proyecto del hoy presidente Luis Abinader. Detrás de cámara, por temas de prudencia en su momento, por funciones que tenía en el sector privado, pero siempre estuve vinculado. Ya en un momento, básicamente me sacudí y dije, bueno, yo creo que tengo ganas de aspirar. Y yo veo aquí una oportunidad en la circunscripción número 1, porque en el caso del PRM, los que eran diputados en ese momento, que eran Faride y Wellington Arnaud, ya Faride era Vox Populi, que iba a ser candidata a senadora, y Wellington estaba en ese momento como precandidato presidencial. Entonces había, digamos, un vacío en el liderazgo emergente. Y vi una oportunidad, la conversé en su momento con el candidato Luis Abinader. Recuerdo los consejos que él me dio, me dijo, piénsalo bien, tú estás joven, tú tienes una carrera profesional que la has llevado bien, no estoy diciendo que no lo haga, pero piénsalo, porque esto implica sacrificios personales, profesionales. Y yo le dije, mire, yo lo voy a pensar para no tomar una decisión apresurada. Quisiste ser diplomático ahí. Lo que pasa es, más que diplomático, hay que oír la voz de la experiencia. Ok. Entonces tú sabes que a veces el ímpetu de la juventud, uno toma decisiones en el calor del momento o en un momento de fogosidad. Entonces yo dije, mira, déjame escucharlo y analizarlo. Mi papá me había dicho lo mismo y yo tomé 2 meses donde realmente no solamente lo estaba pensando, sino que consulté con otras personas del partido a ver qué decía la opinión. Y a todo el que le consultaba le gustaba la idea. Y yo entonces lo que hice fue, tomé mi decisión de que iba a aspirar, organicé mis cosas del sector privado, etcétera, para obviamente poder dedicar tiempo. Y en ese momento, cuando volví a donde el presidente Abinader, me dijo, si tú te sientes seguro, dale para allá. Bueno, cambió algo en esa. Si el muchacho me lo está diciendo de nuevo, porque Sí. eso es lo que quiere. Entonces te dio su voto de apoyo. Me dio mi voto de apoyo. El partido me reservó una candidatura que era la de la cuota de la juventud. Eso trajo muchísimos problemas. No, es que yo te voy a decir algo. Yo estoy esperando que tú termines eso, Orlando, porque mira, tú tienes todas las características para hacer una piñata. No sé si te han dicho la fábula de la piñata. La piñata en los cumpleaños es lo más lindo. Cuando tú llegas al cumpleaños, tú ves la piñata y dices, wow, qué bella la piñata. Pero ¿qué hacen con la piñata? Cogen palo y le entregan palo. Entonces tú eres, en este momento, el jovencito, tal vez el que tiene las ideas frescas, el que viene con nuevos ímpetus, como tú dices, de la misma fogosidad de la juventud, entre otras cosas, y a eso añádele lo que ya hemos venido hablando. Hijo del ministro, nieto del expresidente, tal cosa. Entonces todo eso se vuelve en un caldo de cultivo para todos los mediocres y los envidiosos. ¿Te está pasando eso? Me pasó mucho en la campaña. Tú me vas a decir que ya no te pasa, Orlando. No. En ese momento me pasó, ahí fue que yo, eso que tú me estás comentando, lo vi, o sea, me chocó. Me chocó ya en la realidad, o sea, para que tú entiendas. ¿Te diste cuenta ahí? No, pero yo te voy a hacer un cuento que nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer porque ya eso pasó. En un momento, los que eran precandidatos en la convención, porque yo estaba dispuesto a la convención, para que tú sepas, quiero dejar eso claro, yo estaba dispuesto a tirarme mi convención, porque yo he hecho vida zonal aquí en la circunscripción, en el partido. Fueron donde el presidente del partido, José Ignacio Paliza, a reclamarle que por qué me dieron una reserva. O sea, fueron como 8 precandidatos. Y habían varios que estaban esperando que esa reserva se fuera para ellos. Sí. Entonces, Paliza, en ese momento, le enseñó encuestas y le refirió de características de la circunscripción para considerar mi perfil, no solamente por un tema de la cuota, sino por temas hasta de perfil. Y lo que en ese momento había otras reservas. Entonces, se hizo una negociación, pero estaban pidiendo mi cabeza. Dentro de tu propio partido. Dentro de mi propio partido. Entonces, son experiencias. Ahora mismo, sí, es correcto. Todavía hay gente que yo entiendo que le tiene dema a uno. Por nosotros una palabra... Que te quiere chocar el codo o meterte el pie a veces. ¿Sí? ¿No? A veces se cae. Por eso es que yo he aprendido. Primero, nadie te va a traer algo de que toma eso tuyo. Así es. Tú tienes que fajarte a buscarlo. Y número 2, siempre estar con el ojo avisor. Y en tercer lugar, constancia y disciplina. Esas son 2 reglas que yo he aprendido y como los caballos hacia adelante. Entonces, no dejo que me distraigan esas cosas.
no soy persona de chismecito de partido y no sé qué, y esa mediocridad a mí no me gusta. Mira, por ejemplo, yo competí contra una persona, o sea, contra varias personas de mi propio partido, incluyendo gente que fueron de esos precandidatos. Ya nos llevamos bien. Porque desde que pasó Se dieron cuenta de tu capacidad de trabajo y de que tú estabas en eso, que no era solamente No, y que mira qué pasa. un capricho. No, mira qué pasa, Loreni. Por ejemplo, yo vi candidatos en este proceso que su campaña era ver cómo te voy a hacer daño. Mi campaña fue buscar mi voto y buscar mi nicho. Porque el diputado busca un nicho. Tú estás buscando 10, 11, 12 mil votos. Yo me enfoqué en buscar mi voto. Yo no estaba pensando de cómo yo voy a hacerle daño al otro. No. Hubo gente que hizo eso y no ganó. Pero está bien, ya pasó. Entonces, yo con muchos de los precandidatos y candidatos del PRM, nosotros ya tenemos una relación afable. Y, por ejemplo, el caso de Elías Matos, que es diputado también. El que anda armado, bebé con cuarto. No. Ese es Elías Valls. Ah, ese Elías Valls, que él es de Santo Domingo Este. Elías Matos es mi colega diputado de circunscripción. Oye, Elías y yo libramos una feroz batalla, por ejemplo, en los kilómetros, que esa es su zona fuerte. Él tenía su equipo, yo tenía mi equipo, siempre con respeto. Y hoy día somos pana full. Y él es diputado de mi circunscripción. Yo, por ejemplo, con los colegas de otro partido, con, por ejemplo, Omar Fernández, con el mismo... Que tiene una situación similar a ti, Omar. Aunque lo de él es más reciente porque su papá fue presidente hace poco. Lo que te pasa a ti con tu abuelo, le pasa a él con su papá. Pero, por ejemplo, Omar, José Horacio, por mencionar a todos los jóvenes que es diputado, nosotros tenemos una buena relación y nos llevamos y nos sentamos y conversamos. O sea, no hay por qué tener ni que llevar todo lo personal, ni tener que uno está viendo, déjame ver cómo que yo voy a hacerle daño al otro. Entonces, esa política de déjame ver cómo yo voy a hacerle daño al otro o déjame ver cómo le pongo una piedra a este, yo no creo en eso. Yo creo en sumar y creo que la nueva generación, sobre todo del PRM, no puede caer en los vicios del pasado, que era precisamente déjame ver cómo voy a hacerle daño al otro. Pero, Orlando, quiero hacer una breve pausa. Cuando regresemos hablamos de los proyectos que tú estás llevando en el Congreso y cómo también eso puede ser un arma de doble filo en algunas cosas que está viviendo la sociedad dominicana, sobre todo las fenomenales redes sociales. Además de si va o no va en buen camino el gobierno de Luis Abinader. En breve, no se mueva. Seguimos con Orlando Jorge Villegas aquí en Dominicana. Buenas noches.